ahora sí, me estaba olvidando. Bueno, entonces decíamos, ¿no? La epistemología iba a ser ese estudio del conocimiento y que se iba a basar por diferentes partes, ¿no? Es fundamentar ese estudio, ver los límites que existen y la metodología para poder encontrar ese conocimiento. A partir de ahí habíamos hablado de lo que es un paradigma. Y como modo resumido, vamos a decir, los enigmas es cosas desconocidas, algo que no sabemos cómo actuar, es una especie de un caos, para lo cual se va estructurando ciertas condiciones en un ámbito geográfico, ¿no? En un colectivo común. A partir de ese colectivo se van aprobando ciertas cosas, se van validando ciertas cosas que llegan a ser o considerarse ciertas, ¿no? En un determinado momento. Entonces, a partir de ahí se crea un paradigma, es algo que todos lo hemos aceptado y vamos a convivir de esa manera, ¿no? Dentro de un colectivo específico. Retrocedíamos mucho en el tiempo, desde nuestra era cavernícola, pasando por lo que es la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, y habíamos dado otro ejemplo de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Entonces, teníamos un momento, para nosotros era normal, a esa normalidad llegó algo anormal, algo que no habíamos pasado antes, que era el COVID-19, ¿no? Y en ese momento había un caos. Nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo comportarse. Y bueno, el gobierno de turno empezó a regular las cosas y se creó un nuevo paradigma, ¿no? Cambiamos de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Todo el mundo utiliza un barbijo, todo el mundo se cuida un poco más en el sentido de que tiene su alcohol en mano, mantiene la distancia o regularmente lo mantenía, ¿no? Entonces era un nuevo paradigma. Después del caos viene el paradigma, todos lo aceptamos y todos lo convivimos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿No? Surgen ciertas anomalías, ciertas crisis, la gente no puede seguir en sus casas con cuarentenas y demás. Entonces tiene que en algún momento surgir, ¿no? Cuando hay estas crisis, una revolución. Y yo creo que a partir del tema de la vacunación y de otras medidas que se han ido implementando, como que se ha creado un nuevo paradigma, ¿no? Hoy por hoy ya podemos hablar de clases semipresenciales en algunos lugares o en otros presenciales. Ya en ambientes cerrados muchas veces no se ve ya tanto el uso del barbijo, seguro cuando hay mucha cercanía entre las personas, seguramente que sí, pero cuando están distantes como que ya se ha aflojado un poquito eso, ¿no? El miedo ya se ha perdido, entonces ya estamos entrando a un nuevo paradigma, que de aquí en adelante seguramente irá mejorando y posiblemente volvamos a lo que antes éramos. Y eso va a ser hasta que nuevamente surja otra anomalía, otra crisis. Para ello, después de la crisis, tendrá que haber una nueva revolución. Y al decir revolución, no nos estamos refiriendo a un conflicto, ¿no? Sino una revolución de algo nuevo, una solución al problema o a la crisis que hay en ese momento, ¿no? Entonces, esa solución puede ser tecnológica, puede ser científica, ¿no? Puede ser social, de cualquier ámbito, pero que hace que cambie ese estadio de convulsión, de crisis, de anomalía en un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, nuevamente se crea un nuevo paradigma que va a ser el paradigma vigente por un buen tiempo hasta que nuevamente pase algo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esto tiene un carácter cíclico, ¿no? Va a ser así, ha sido así todo el tiempo y va a seguir siendo así. No sabemos qué nos deparará el futuro, qué nuevas anomalías tendremos, qué crisis y demás, pero seguramente vamos a ir evolucionando y revolucionando para crear nuevos paradigmas y nuevamente empezar Yo a hacer ahorita esto. no tengo, ¿viste? Entonces, No tengas ese era el metáforas. concepto más o menos de No es paradigma así. que habíamos establecido el día de ayer. Luego les había dicho que, bueno, a partir de esto, la investigación también tiene sus paradigmas, ¿no? Eh, Podemos hablar de filósofos muy antiguos que han ido creando estos paradigmas y que en el transcurrir del tiempo dentro
del contexto de investigación dentro de lo que es la ciencia se han ido posicionando, ¿no? Inicialmente se hablaba del positivismo, que las investigaciones iban a ser netamente cuantitativas, ¿no? Iban a ser evaluadas en números. Recordaremos que hace muchos, muchos años, cuando teníamos que medir, por ejemplo, ¿no? Les cito esto, el IQ de inteligencia, eh, simplemente se basaban en ciertos estudios donde, bueno, tests que se traducían en números y a partir de esos números te decían cuán inteligente podía ser, ¿no? Entonces era más cuantitativo, porque ahí medían en relación a tus respuestas cuánto podría ser tu IQ, ¿no? Digamos un 80, 90, 100, no sé, tienen sus parámetros y ahí decían este es más inteligente que este otro, ¿no? Entonces el positivismo era eso. Bueno, es eso, ¿no? Se basa en la estadística, es un tanto empírico y analítico, pero además es racionalista. ¿Qué quiero decir con racionalista? Utiliza mucho la lógica formal, ¿no? Entonces, se va a medir con números, ¿no? Todos los resultados se traducen a número y el número frío y seco te dice eh, si cumple o no cumple algo, ¿no? Eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hoy sigue vigente, pero en el transcurso del tiempo surge un nuevo paradigma, ¿no? Recordarán la figura anterior, todos nos manejábamos con el ámbito positivista en algún momento, ¿no? Por algún momento ese era el paradigma vigente, no había otro paradigma, hasta que surge una anomalía. Hay gente que dice, no, momento, o sea, no puedes medir solamente con números, ¿no? Tienes que ver la cualidad de las cosas. Surge una crisis y a partir de ahí surge una nueva revolución, ¿no? Entonces, a partir de esa revolución, nace lo que es el post-positivista, ¿no? Que es el siguiente paso después del positivismo, donde ya no es solo un paradigma, sino son dos paradigmas que subsisten en el tiempo. Este nuevo paradigma nos hablaba del enfoque o de un paradigma más cualitativo. Eh, Quanti, cantidad, quali, cualidad. Entonces, cuando hablamos de la cualidad, es un poco más de comprender las cosas, ¿no? No basarse solamente en un número frío y seco, en la estadística, sino en la razón de las cosas. ¿Qué quiero decir cuando hablo, cuando digo cualitativo? Y yendo al ejemplo anterior. Antes nos medían el IQ con unos tests y ahora se había dicho que nos medía los números, ¿no? Dependían tus respuestas, cuán racionales eran, pues ahí tenías tu IQ. En ese mismo ejemplo surge un nuevo concepto, una nueva teoría en realidad de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Entonces te dicen, no solamente el que maneja números va a ser el más inteligente, sino que puede ser inteligente también, hay inteligencia musical. O sea, si bien no será bueno en números, pero, o en la lógica, pero sí es muy bueno en la música, digamos, ¿no? Entonces, ya no ven tanto el número, sino la cualidad de las cosas. En este caso, de las personas, ¿no? Otro dirá, bueno, yo no soy bueno para los números, no soy bueno para la música, pero en el deporte soy el mejor, ¿no? Entonces, tendrá otro tipo de inteligencia que se mide a través de esa cualidad, ¿no? De la cualidad de la persona. Entonces, y así hay otras más, la naturalista, la kinestésica, la musical, bueno, son 8, que ya miden no solamente al matemático, ¿no? Al que solo sabe matemáticas y es un poco más racional, sino que ve la cualidad de las cosas y esos otros componentes que pueden decir que es más inteligente en otros ámbitos que en los que comúnmente se utiliza. ¿No? Entonces es un poco más fenomenológico, es decir, que a través de la experiencia se puede dar un conocimiento y eso puede formar una teoría, ¿no? Por ejemplo, no el hecho de que yo haya estudiado agronomía, por ejemplo, bueno, no lo he hecho, pero es en un supuesto, no me hace más inteligente que el agricultor que está ahí en el campo, ¿no? Porque si bien teóricamente seguro yo sabré muchas cosas, a través de esos saberes ancestrales,
El agricultor del campo sabrá muchas más cosas que yo. Esa persona sabrá cuándo va a llover, esa persona sabrá cuándo va a ser una siembra productiva o no va a dar muchos frutos o cosas similares que tal vez en la teoría no lo he aprendido, pero en la práctica él sí, ¿no? Entonces hay ese tipo de cualidades que puede tener en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? Es más naturalista, es más humanista. ¿Por qué digo que es más humanista? Normalmente los positivistas, ya os he dicho, son números fríos y secos, ¿no? No le interesa a la persona, sino ve el número y ya está el resultado. El postpositivista es más cualitativo, más humanista, puede comprender las cosas, ¿no? Va a tratar de interpretar la situación, entonces como que entra más en contacto con las unidades observacionales. Eso se mantuvo en el tiempo, teníamos ya dos paradigmas vigentes, eh, uno no rechaza al otro, ¿no? O no lo elimina al otro, sino que sigue vigente, como los modos de producción, capitalismo, socialismo, vigentes en el tiempo, uno más que el otro seguramente, pero lo mismo en las investigaciones, ¿no? Esos dos paradigmas están vigentes y dependiendo del tipo de estudio que quieren realizar, se van a formar uno de estos dos. Eso está en el tiempo y últimamente surge un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma es el paradigma constructivista o sociocrítico. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de paradigma? Si bien puedes utilizar tus datos cuantitativos o puedes ver los datos cualitativos, este trata de construir una realidad, ¿no? Es decir, el investigador forma parte del problema, pero además busca soluciones. Es un poco más crítico. Puede comprender la situación, ¿no? Puede ver de manera cualitativa, pero además medir de manera cuantitativa una determinada situación, pero además forma parte de esa situación y en conjunto trata de dar soluciones, ¿no? Entonces es un paso más a lo que se había visto antes, ¿no? Ahorita les voy a mostrar unas imágenes como si estuviésemos en un teatro que van a tratar de hacer comprender un poquito mejor esta parte teórica. Eh, Hay otros paradigmas, de hecho sí, si revisamos otros autores, posiblemente los encontremos. Estos son los más relevantes en el tiempo o los que más han sido utilizados en las investigaciones. Por ejemplo, hay el señor Porfirio Tintaya que nos habla de un paradigma naturalista, ¿no? Y él dice que ese debería ser la premisa principal porque todo es natural y queremos saber el comportamiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, más o menos él habla sobre ese paradigma que tal vez en otras ciencias sí es más utilizada, pero en las nuestras, por ejemplo, en la parte administrativa, financiera y demás, vamos a utilizar más lo que es positivista, el postpositivista y en algún momento seguro la constructivista, dependiendo del ámbito en el que hagamos la investigación, ¿no? Entonces, todo nuestro trabajo, particularmente los que estemos haciendo tesis, lo vamos a basar en esta parte del paradigma, ¿no? Porque a partir de este paradigma, nosotros vamos a ir avanzando en los temas posteriores, en el enfoque, en el diseño, en el tipo y demás, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero esta es una parte principal, ¿no? Es fundamental. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta, jóvenes? Ninguna. No, Licen. Ahora, les decía, bueno, aquí tenemos, bueno, supongamos que estamos en una obra de teatro y nosotros somos esa personita de negro que está por ahí a la izquierda de sus pantallas. Ahorita lo voy a marcar. Este, ¿no? Nosotros somos esa personita que es en realidad el investigador. Entonces, cuando somos positivistas, o bueno, cuando vamos con un paradigma positivista, vamos a ir
y vamos a ver cómo están las cosas, ¿no? Entonces ahí nos dice el positivista, así es y así está. Él no forma parte de la obra, tampoco forma parte del público. Él va a poder observar lo que pasa aquí y lo que pasa aquí, ¿no? Entonces él va a decir, así es y así está. Él no interviene en ningún momento, simplemente recaba información y esa información la plasma. Y la plasma en números, ¿no? Esa es la idea principal para él, sacar números, números y números y esos números traducirlos en un resultado. Luego tenemos a los post-positivistas. Aquí nuestro investigador ya ha tomado un rol, ¿no? Ya no solamente observa lo que pasa en la primera parte, en el escenario, ni lo que pasa en el público, sino él forma parte del público y va a tener su propia percepción. Entonces, él al margen de ver esto, ¿no? No solamente lo ve, sino trata de comprender lo que está pasando, ¿no? Entonces, y además ve todo lo que ellos, o analiza todo lo que ellos, el comportamiento de ellos y todo lo que están haciendo. Entonces, ahí él dice, así lo entienden ellos, pero así lo entiendo yo. Entonces, entra más la interpretación del investigador, ¿no? Él ve, observa, recaba información, sigue todo el proceso metodológico, pero además interviene la interpretación que él le pueda dar a las cosas, ¿no? Manda los resultados, pero también manda su interpretación, mientras que el positivista manda los resultados en base a los números que la saca, ¿no? Esa es la diferencia entre el positivista y el postpositivista. Ya aquí el investigador tiene un rol de interpretar la situación. Luego nos vamos al sociocrítico. Y como ven ustedes, el investigador como que ya no solamente es un observador de ambos lados o un observador de un lado al otro, sino que está ahí, forma parte de un todo, ¿sí? Él dice, así es, porque además observa aquí, y además forma parte de la acción, forma parte del show, y dice, así es y así debería ser, ¿no? Entonces, cuando existe el problema, él no solamente observa y dice qué deberías hacer, sino que forma parte de todo ese problema, pero además te plantea ciertas soluciones, ¿no? En conjunto, normalmente este tipo de investigadores no va a decir en una forma interpretativa, a ver, yo he visto esto y debería ser así, no, sino que en conjunto van a determinar una solución, ¿no? Entonces es un poco más de acción que él va a tomar juntamente con todos los involucrados. Y no solamente con ellos, sino también con el todo. Entonces, gráficamente, la parte teórica que les había dicho antes, más o menos se plasma en estas gráficas, ¿no? Las gráficas, por si acaso, siempre debo citar al autor, las he sacado del texto de Peter Escobar, un autor boliviano que me ha parecido interesante porque grafica, digamos, cómo funciona el investigador y los objetos observacionales en una investigación. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de la ciencia. El conocimiento, como habíamos dicho, la epistemología, el estudio del conocimiento, se va a basar en tres componentes principales. Normalmente pasamos por este tipo de fases para poder consolidar ese conocimiento que tenemos. Todos empezamos con algo empírico. ¿Qué es lo empírico? Es el conocimiento que se da a través de la experiencia. Recordemos, éramos bebés, no sabíamos mucho, solo estábamos echados y en algún momento empezamos a gatear, ¿no? Gateamos, gateamos, gateamos y a través de esa experiencia pues ya nos volvemos capísimos en gatear. Siguiente paso, empezamos a caminar, un pasito, nos caemos, dos pasitos, nos volvemos a caer y de pronto empezamos a correr, ¿no? Entonces a través de esa experiencia de dar un paso y otro paso, ya empezamos a formar un conocimiento, ¿no? De esa realidad que teníamos.
Lo mismo nos pasará cuando hemos aprendido a manejar bicicleta. Hemos debido tener muchísimas caídas, ¿no? Pero a través de esa repetición de eventos, seguramente ahora tenemos ya un dominio sobre eso, ¿no? Lo hacemos inclusive de manera automática, pero es a través de esa experiencia que hemos ido reuniendo. Me iba al concepto del agricultor y de la misma manera, él posiblemente no ha tenido la oportunidad de ir al colegio, no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad a estudiar agronomía, pero él sabe cuándo sembrar, él sabe cuándo cosechar, él sabe cuándo va a llover y él sabe cuándo va a haber sol o sequías y demás, ¿no? Entonces, a través de esa experiencia que él ha vivido en el campo día a día, pues ha aprendido a tener un conocimiento empírico, ¿ya? Lo mismo pasa cuando aprendemos a manejar vehículo, tenemos tres pedales y dos pies, al principio todo confuso, pero finalmente con la repetición de los eventos, simplemente lo manejamos de manera automática, ¿no? Entonces ese es el conocimiento empírico y es el primer conocimiento que vamos formando a través de esa realidad. Pero la ciencia avanza, el conocimiento avanza, se supone que todos deberíamos aprender más y ahí es donde entramos al conocimiento científico. Este se da a través del pensamiento abstracto, a través de esa investigación científica, y es en el momento en el que nos encontramos ahora nosotros. Cuando empiezan a ir al colegio, empiezan a formar conocimientos, pero no tanto a través de esa experiencia, sino a través de la teoría que ya es establecida, ¿no? Ustedes recordarán, en algún momento han debido utilizar el Baldor, y ya es una teoría, o sea, no hay quien los refute al Baldor. Entonces, a través de ese conocimiento científico que han formado ellos, nosotros también hemos ido aprendiendo. Hemos ido mejorando en pensamiento, en conocimiento y a través de esa investigación que se ha debido realizar en un momento dado, no sé de qué año será ese texto, por ejemplo, ¿no? Eh, Les decía que nos encontramos en este momento porque a partir de que hemos entrado a la universidad, ya tenemos que empezar a hacer investigación. Y hoy que ustedes van a empezar a hacer sus tesis, pues van a entrar al mundo de este punto que para mí es muy importante, la investigación científica, ¿no? Se supone que los trabajos que van a hacer ustedes no es para sustentar un conocimiento empírico a través de la experiencia y de la realidad, sino es a través de un pensamiento abstracto, pero además a través de esta investigación que todos queremos tener, ¿no? Que hagamos ciencia, que creemos eh, un nuevo conocimiento, algo nuevo, algo que pueda estar fundamentado, que además sea aceptado por una colectividad. Muchos, cuando empezamos a hacer una tesis de pregrado, ya alcanzamos el nivel de licenciatura, seguramente, darán otro paso y vamos a ir al nivel de maestría, algunos iremos o irán al nivel de doctorado, ¿no? Y otros seguramente al nivel de postdoctorado, ¿no? En todos esos momentos nosotros estamos haciendo un conocimiento científico. Pero después de esto hay más y muy pocos llegarán a eso, porque la verdad no sé si yo también lo llegaré a hacer, pero ya es el conocimiento filosófico, ¿no? Y este conocimiento se entiende por el conocimiento totalmente unificado, ¿no? Es crear una teoría, es alcanzar el máximo nivel del conocimiento. Eh, es un tanto seguramente complejo, requerirás de no solamente de conocimiento académico, conocimiento científico, sino además de recursos que te permitan realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Obviamente, si lo logran, pues van a ser muy respetados académicamente porque van a crear ese conocimiento totalmente unificado. Em, Hablar en el ámbito de la administración de lo que haya dicho el señor Chavenato, no sé si hay alguien que lo ha refutado. Hasta hoy creo que todos seguimos o siguen utilizando sus libros. Entonces, seguramente es ese conocimiento unificado que ya se tiene dentro del ámbito de la administración, por ejemplo, ¿no?
Yéndome a la contabilidad y recordando a un Luca Pacioli que nos hablaba de una partida doble, que nunca nadie lo ha refutado y que hasta ahora se sigue manteniendo. Todos hacemos el debe y el haber. Entonces estaríamos hablando ahí de que él ha tenido un conocimiento filosófico, ha formado una teoría, ha formado un conocimiento unificado que nadie lo ha podido refutar y que hasta el momento sigue vigente, ¿no? Vámonos a la ley de la gravedad. eh, Tantos años, tantos siglos, que nadie ha podido refutarlo, por lo menos aquí en la Tierra la gravedad sabemos cuánto es, ¿no? 9,8 si no me equivoco. Entonces, mientras nadie refute esa teoría, pues se puede identificar que él ha tenido un conocimiento filosófico, ha llegado al máximo nivel del conocimiento, ¿no? Entonces, esas son las tres etapas del conocimiento dentro de la estructura de la ciencia y nosotros nos encontramos obviamente en la del medio, ¿no? Y como hablamos de un conocimiento científico, pues nuestros trabajos tienen que demostrar eso, ¿no? Que estamos aportando a la ciencia, ¿no? Esa es la idea cuando estamos haciendo esta etapa de lo que son las tesis. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, consulta? No. Nada. Como para poder ampliar un poquito eso que les había dicho en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, vamos a citar dos autores. Y he tratado de citar a dos autores nacionales porque ellos viven en nuestra coyuntura y han hecho investigaciones interesantes, ¿no? Uno es el señor Escobar en su texto del 2019 y el otro es Tintaya en su texto del 2014, que nos hablan sobre ese conocimiento científico, ¿no? El primero nos dice que es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática, ¿no? Entonces, algo que resaltar aquí, que nos habla, la ciencia no es cosas al azar, el conocimiento científico no es algo desordenado que pasa porque tiene que pasar, sino es un tanto muy ordenado, pero además, a pesar de ser un conjunto de cosas ordenadas, la palabra que aquí me llama la atención y me gusta mucho es que es comprobado, ¿no? No podemos hablar de ciencia cuando no se comprueba algo, ¿no? Eh, Muchas veces podemos decir, esto es así. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Eso no es comprobado, entonces eso no puede ser ciencia, ¿no? Pero si realmente se ha comprobado y se ha aceptado por la colectividad, entonces ahí sí estaríamos hablando de ese conocimiento científico. Además, que para poder comprobarlo tiene que pasar por una sistematización de todos esos saberes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una acumulación de cosas, ¿no? Como de expedientes, digamos. Entonces, ustedes van acumulando, 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 y si todo este conjunto me dice que las cosas son así, pues entonces, he armado un conocimiento científico. Pero si hay uno de por ahí que me dice que no, entonces todavía no se constituye en un conocimiento científico. Permítame que lo voy a borrar. ¿Dónde está mi borrador? A ver, ¿qué más tenemos en lo que nos dice el señor Escobar? Los saberes obtenidos de forma metódica y sistémica a partir de un estudio. Este puede ser a través de un estudio, de una observación, de una experimentación, de un análisis de fenómenos, ¿no? O de cualquier hecho valiéndose en una serie de rigurosos procedimientos, ¿no? Que dotan de datos y conclusiones obtenidas que dan validez, objetividad, universalidad, ¿no? Es lo que más o menos dice en sus primeras dos líneas, cuando habla de que es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes. Entonces, ese es el conocimiento científico, es reunir evidencia, ¿no? A partir de esa evidencia, comprobarla, ¿no? Y sacar unas conclusiones, pero además que estas deben ser validadas. Y cuando tengamos el módulo, les voy a pasar un texto que se llama Estándares, espero que lo lean, que nos sirve para poder validar ciertos instrumentos, ¿no? Ya en adelante vamos a ver cómo se debería hacer el trabajo de investigación. Yo veo que a veces lo hacen en 2 semanas o una semana
y me llenan solamente de gráficas sin darme la validez correspondiente, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho. Tienen que ser objetivo, pero además debe permitir la universalidad. ¿A qué se refiere con universalidad? Es que debe estar aceptada por toda la colectividad, ¿no? Si hay alguien o algo que lo refuta lo que está diciendo, entonces quiere decir que no está comprobado. Cuando hablo de refutar, estoy diciendo que diga lo contrario, ¿no? La gravedad es 9,8 segundos y alguien viene y dice, no, es 10. Entonces ahí deja de ser comprobado y ya no forma parte de una teoría, ¿no? Formará parte tal vez de un conocimiento científico en un momento se ha dado, pero al ser refutado pierde esa esencia, ¿no? Entonces más o menos por eso nos habla de todos esos puntos que están ahí tequeados el señor Peter Escobar. Ahora yéndome a otra mirada, el profesor Tintaya, que es un poco más naturalista, les había dicho en algún momento, él nos habla también sobre el conocimiento científico y de forma muy similar nos dice que es un sistema de conocimientos. Entonces, conjunto ordenado de saberes y demás cosas, ¿no? A partir de un estudio. Entonces nos dice, ¿no? Es un conocimiento científico, es un sistema de conocimientos que están validados. Igual utiliza la palabra de validación, es decir, que ha sido aceptado, que permite comprender y construir la vida de la comunidad en el desarrollo del ser humano, ¿no? Como les decía, este profesor va mucho más allá de un simple número o una simple cosa, sino que él todo lo relaciona con lo que es la naturaleza y la vida. Pero al final vemos cosas en común, que es un sistema de conocimientos que están validados, es decir, están comprobados, pero que además permite comprender ciertos aspectos, ciertos fenómenos, ¿no? Es lo que yo diría en vez de construir la vida, sino de comprender ciertos fenómenos que pueden estar pasando en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces ahí esas dos, seguramente habrán muchos más autores que nos van a decir sus teorías sobre el conocimiento científico, pero no van a estar muy alejados. Todos nos van a decir que son ese sistema, ese conjunto de conocimientos que están validados, sí o sí, pero además que han seguido un, una serie de pasos, ¿no? Muy rígidas, muy objetivas, ¿no? Y además que nos han permitido llegar a conclusiones que, que den por válido las cosas y además nos ayuda a comprender ese tipo de fenómenos que puede existir. También el señor Tintaya nos hablaba sobre el conocimiento científico, que es un sistema de conocimientos, eso ya se había dicho, y vamos a ir desglosando un poquito esto para poder comprender también lo que él nos quería decir. Al decirnos un sistema de conocimientos, nos hablaba de una articulación de conocimientos que dan en cuenta la complejidad del objeto, ¿no? Entonces, son varias cositas que van sumando y que nos ayuda a dar cuenta de esa complejidad que existe. Pero además, él nos dice que es algo interdisciplinario, o sea, no solamente puede medirse a través de una ciencia, de una disciplina, puede ser intercultural, interpragmático, es decir, forma un pluriverso. Con pluriverso nos dice que es el conjunto de muchas cosas, muchas cosas, muchas disciplinas, muchos conocimientos que van a estar interrelacionados o articulados para poder entender esa complejidad que existe. Ahora, estos conocimientos nos dice que nos permiten comprender esa realidad. Y esto se va a dar a través de los saberes que responden a las diversas necesidades del ser humano. Es decir, eh, nosotros, eh, para poder resolver esas necesidades del ser humano, tenemos que llegar a comprender. Primero comprender y ver cómo o de qué manera vamos a poder cubrir esas necesidades del ser humano, ¿no? Entonces, a través de ese pluralismo, se podría decir, vamos a poder llegar a comprender eh, y a través de esos saberes que se pueden dar a través de la experiencia, vamos a poder tratar de responder a esas necesidades que puede tener el ser humano. Pero además, estos conocimientos nos van a permitir construir una realidad.
¿no? Una vez que hemos visto la complejidad de las cosas, sabemos cuáles son las necesidades y cómo podemos resolverlas, pues a partir de ahí ya se tiene el conocimiento que puede ser empleado en futuros casos muy similares, ¿no? Entonces, a partir de la comprensión y de esa articulación de conocimientos, nosotros vamos a crear y construir una nueva realidad. Y cuando nos habla de que los conocimientos son válidos o validados, es que deben ser aceptados o reconocidos como verdad por un conjunto de personas, de una población, de una colectividad, ¿no? Entonces, más o menos, hace referencia a todo lo que nos había dicho el otro autor y a todo lo que nos van a decir los demás autores, ¿no? Esa es la idea del conocimiento científico. Hasta ahí antes de entrar a la ética, jóvenes. Ya. Vamos a checar esto. Listo. A ver, no quiero entrar todavía a lo que son los trabajos de investigación, porque hay estos puntos que deben ser muy importantes y que los tienen que considerar, ¿no? Saber el tema de los paradigmas es importante porque a partir de ahí nace la parte metodológica de la investigación, pero la ética, que no está en muchos libros, pero que sí la debemos tener en cuenta, es un aspecto muy importante, ¿no? Muchas veces me pasa que me presentan trabajos y me dicen, estoy haciendo una investigación en X lugar. Muy bien. ¿Y cómo has llegado a esa información? Ah, el amigo del amigo del amigo me está proporcionando por debajito toda esa información. Ahí rompemos el aspecto ético de la investigación, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge este concepto de la ética, ¿no? Obviamente en el ámbito de la profesión, seguramente han llevado lo que es la ética en la profesión y como en cualquier profesión también hay ética en la investigación, ¿no? Y esto surge a raíz de, según Lurie en su texto del 2010, nos dice que a raíz de esos experimentos atroces que hacían en los campos de concentración nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, enjuician a 23 científicos nazis, ¿no? Y a partir del año 1964 nace la Declaración de Helsinki, ¿no? Y algunos otros códigos de ética que regulan esa conducta a los que participan en lo que son las investigaciones. Y además que dice que los que son sujetos de investigación tienen derechos, ¿no? ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, recordaremos que ha sido una guerra muy dura, pero que además han llegado a realizar ciertas investigaciones duras, crueles, pero en cierta forma no se valida eso, pero sí han dado pie al conocimiento de algo nuevo, de la ciencia, ¿no? ¿Qué hacían? A la persona que ha recibido, por decirles, un balazo en la cabeza, pues le abrían la cabeza y veían cómo era su cerebro, ¿no? Sacaban ciertas partes de su cerebro y veían cómo funcionaba sin esa parte del cerebro. Ahí se ha dado el conocimiento de que hay, digamos, la parte occipital, las partes laterales del cerebro, que digamos la parte de atrás afecta la visión, la parte de los laterales afectará un poco al equilibrio y a los oídos, la parte de enfrente afectará al razonamiento lógico, ¿no? Entonces, a partir de esos experimentos, se ha ido haciendo ciencia, pero ya en el ámbito humano, como que no debería haberse hecho de esa manera, ¿no? Entonces, agarraban y para poder identificar quién es esa persona área eh, alemana, cómo debería ser un alemán, pues agarraban a diferentes personas y cuando ya estaban a punto de morir, o tal vez mucho antes,
agarraban e iban sacando, por decirle, sus ojos, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces decían, este está muy lejos, este está un poco más cerca, este más cerca, y este es el alemán ideal, digamos, ¿no? Cabello, lo mismo, ¿no? Un cabello negro, un cabello un poco más castaño, bla, bla, hasta llegar al cabello que tenían en ese entonces los alemanes seguramente, ¿no? Entonces, iban haciendo ese tipo de experimentos que hoy por hoy no podrían ser aceptados por la humanidad. Entonces, a partir de ese año, de esa declaración de 1964, surgen esos códigos de ética, ¿no? Y dicen que ya, a ver, está bien, quiero hacer una investigación con una persona, pero bueno, esa persona tiene sus derechos, ¿no? Entonces, a partir de esos derechos surgen esos códigos de ética, pero voy a citar a tres, los tres principales, creo yo. No creo que nosotros estemos en la capacidad, sinceramente les digo, de poder ir a abrir un cerebro y ver cómo funciona. No lo vamos a hacer porque no estamos en ese ámbito, pero sí vamos a poder tener sujetos de investigación, unidades observacionales, que en algún momento van a ser personas, ¿no? No vamos a hacer un experimento con persona porque eso es nada ético, pero sí vamos a recopilar cierta información a través de encuestas, entrevistas, cuestionarios y demás, inclusive la observación, donde vamos a tener que informar sobre la investigación que estamos realizando. Eso sí es ético, ¿no? Entonces, un primer paso nos habla de que el sujeto de investigación, bueno, el objeto de investigación en realidad, a la persona que nosotros vamos a investigar, debe estar totalmente informado sobre el propósito de la investigación. Es decir, le voy a hacer unas preguntas, una encuesta, pero como paso previo, lo que nosotros tenemos que hacer es informarle, explicarle cuál es el propósito, qué queremos lograr, cómo se van a utilizar sus datos, cómo se va a tabular la información, que si él quiere tener la confidencialidad, pues la va a tener, ¿no? Entonces deben estar totalmente informados previo a que iniciemos con esa investigación. Un segundo derecho que tienen estas personas u objetos observacionales es que también pueden negarse a participar del estudio y abandonarlo en cualquier momento, ¿no? No es que, bueno, le hayamos informado, le estamos haciendo ciertas preguntas y puede ser que alguna de esas preguntas no quiera responder, ¿no? Entonces él tiene derecho a negarse a poder responder. Él tiene el derecho de abandonarles, de decirles, bueno, hasta aquí llegó y me voy, ¿no? Entonces, es un derecho que lo ha adquirido a través de estos códigos de ética, ¿no? No es que ustedes tienen que ir, no, tú me has dicho que me vas a dar la información, ahora dame y sí o sí dame, ¿no? No, él tiene derecho también a poder participar o no participar, a proseguir o abandonar, ¿no? Y un tercer aspecto ético de los más importantes que yo he podido rescatar es que su anonimato debe ser garantizado. Em, por ejemplo, ustedes en el ámbito de la administración van a ver, y hay algunos que querían hacer la estructura organizacional. He revisado algunas investigaciones que nos hablaban sobre el clima organizacional. Imaginémonos que vayamos a hacer una investigación de ese tipo y entrevistemos a uno de los empleados. Bueno, le informamos sobre la investigación. Él dice, bueno, está bien, yo quiero participar. Y hay preguntas que incluye que nos diga cuál es la percepción sobre su jefe. Ah, complicado, ¿no? En algún momento él puede decir algo malo y si ustedes no respetan su anonimato y le dicen al jefe qué es lo que le ha hecho el empleado, hasta podría verse vulnerable ante la situación, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer cuando van investigando es garantizar ese anonimato que tiene la persona investigada, ¿no? Entonces no es ir con el chisme al jefe, pucha, él te ha dicho que vos eres muy autoritario, ¿no? O que le gritas mucho, que haces un acoso laboral, y demás, ¿no? Entonces, siempre tenemos que respetar ese anonimato de la persona que está, que es sujeto de investigación, bueno, objeto de investigación, y que está formando parte, ¿no? De esa entrevista, encuesta, observación que vayamos a hacer. Ahora, si él dice, no, no me interesa, denle mi nombre, pues igual, ¿no? Si tienen la autorización ustedes de decir su nombre de la persona, pues lo pueden decir. ¿Qué pasa cuando recabamos información?
Nosotros vamos a tener una etapa conclusiva, vamos a validar nuestras hipótesis y vamos a tener unos anexos. Se supone que en los anexos debería estar, posiblemente pongan las entrevistas que han realizado, pero no debería estar el nombre de la persona a quien están entrevistando, ¿no? Es más, ni siquiera se pone la entrevista, simplemente se pone las preguntas que se han realizado y ya con datos sistematizados se muestran las respuestas del grupo o población que se ha tomado, ¿no? Entonces, esos tres pasos o esos tres códigos de ética son muy principales, hay otros más, pero creo que estos sí tienen que tratar de respetarlos al 100%. A ver, algunos autores han identificado dos aspectos relacionados como tales. Bueno, entonces, como les había dicho, si bien tienen que estar informados, pueden negarse a participar o pueden participar y tienen que respetar su anonimato, otros autores nos dicen que debe haber el conocimiento y aprobación de la participación y otros la confidencialidad y anonimato, que está en relación al tercero que les había dicho en la diapositiva anterior. ¿Qué nos referimos con este consentimiento y aprobación de la participación? Y aquí es donde tienen que tener un especial cuidado. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a entrevistar a un niño, pues no podrían hacerlo. No sin antes, bueno, en realidad, de pedir un consentimiento y la aprobación de su tutor responsable, padre y demás, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ir a un colegio y hacer una entrevista, por más de que el director les diga, bueno, adelante, háganles la entrevista a los niños, no podrían realizar. Ustedes tienen que tener un consentimiento aprobado, formal, por parte del padre, que esté autorizando, padre o madre o tutor, que esté autorizando la participación de ese niño en ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, no es ir y meterle nomás, ver qué es lo que está pasando y anotar, sino que deben tener ese consentimiento, ¿no? Inclusive no solo en niños, sino en personas adultas también. Entonces se sugiere que se pongan ciertos textos al inicio de la investigación donde la persona entrevistada, ¿no? Pueda dar la fe y la validez y el consentimiento y su aprobación de que esas respuestas pueden ser utilizadas y que no tiene ninguna controversia al respecto, ¿no? Y además que debe tener el tema de la confidencialidad y anonimato. Entonces, a partir de estos dos aspectos, he podido extractar algunos textos de, si no me equivoco, es Sampieri, que nos recomienda que podríamos poner, ¿no? Entonces, al inicio de nuestra encuesta, por decirles así, yo, Armando Torres del Castillo, consiento o apruebo participar en el estudio de investigación X, Y, Z, estudio de investigación, de manera voluntaria y en pleno uso de mis facultades físicas y mentales que, no sé, que tengo para poder realizar este tipo de investigación o encuestas, ¿no? Entonces, él tiene que poner ese su consentimiento y aprobar esa participación, ¿no? Y ustedes tienen que tener un texto también, aparte del consentimiento, un texto que nos diga que el presente cuestionario implica su autorización para participar en el presente estudio, ¿no? Entonces, eh, eso a ustedes les va a permitir que en un momento de una revisión posterior, por ejemplo, de su trabajo, y les pidan las evidencias, pues ustedes cuenten con las evidencias muy sustentadas, pero además respetando esos códigos de ética del investigador. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Bueno, el texto no lo van a copiar de tal cual como está. Ustedes lo pueden redactar de la manera que crean conveniente, pero sí que hablen el tema del consentimiento y esa aprobación de poder participar en la investigación. ¿Alguna duda, jóvenes? Si estoy corriendo mucho, me avisa. A veces tiendo a emocionarme y no me doy cuenta. Ya, ninguna. A ver, dentro de estos aspectos éticos, pues eso, ¿no? Es importante que los participantes reciban algo en reciprocidad de su involucramiento en un estudio. Lo puse entre comillas ese algo porque no quiero que se malentienda,
¿no? No es una coima, no, 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 fuera. Sino es una retribución a la participación que nos va a dar. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, si no se sienten las personas investigadas comprometidas, los resultados de la investigación se van a disparar a otro lado que nosotros no queremos. Pueden ser muy lejos de la realidad, puede ser que no nos ayuden a validar nuestras hipótesis, ¿no? O prácticamente no quieran participar. Ese de recibir algo a cambio no es siempre algo económico, algo valuable en dinero, sino que también puede ser algo más moral, ¿no? Puede ser una capacitación. Por ejemplo, yo recuerdo que había unos trabajos, unos proyectos que hablaban sobre atención al cliente o algo así. Bueno, ustedes me ayudan con las encuestas y a cambio van a tener una capacitación de cómo debería ser la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Había otros temas que hablaban de sistema de inventarios, por decirles un título, que no recuerdo muy bien cómo era, pero digamos que esa es la idea. Las instituciones no siempre les van a querer dar la información. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tratar de convencer. Mire, señor, si usted me da la información, me muestra cómo es su sistema, puedo ver sus libros, diarios mayores y demás, o puedo ver sus cards y demás. Lo que yo puedo hacer, o sea, a cambio de la información que usted me está brindando para mi investigación, es solucionarle su problema, hacerle un sistema de manejo de inventarios totalmente automatizado, donde ustedes con unos cuantos clics puedan hacerlo de manera más oportuna, que les sirva para cierto tipo de toma de decisiones, ¿no? Entonces, se refiere a ese algo que deberíamos dar. Nuevamente, si ustedes van y le dicen a la Coca-Cola, quiero hacer una estructura organizacional sobre su empresa, van a recibir un portazo. Pero si ustedes le dicen, quiero ver cómo están funcionando, si es que tienen problemas, a partir de eso yo puedo darle algunas soluciones y demás. Bueno, bienvenido, pase, siéntese y tome un cafecito, bueno, una Coca-Cola, les dirán, ¿no? Entonces, se refiere a ese algo que deberíamos dar en reciprocidad al involucramiento. Ese algo, como ahí ustedes pueden ver en pantalla, puede ser una capacitación, puede ser algún tipo de información que les pueda servir, puede ser un regalo, ¿por qué no? Puede ser una ayuda de algún tipo de ayuda. Eh, por ejemplo, ¿ustedes creen que las personas que salen en la televisión recibiendo una ayuda de la policía y de algún medio de comunicación quisieron dar su información? Posiblemente no, bueno, posiblemente sí, no lo sabemos, pero lo más probable es que no. Pero en el momento en que le dicen, si usted nos da la información, nos ayuda con esto, nosotros vamos a salir a nivel nacional y seguramente la ayuda va a llegar, ¿no? Entonces, ahí la persona involucrada seguramente dirá, bueno, ya, entonces, fílmenme, voy a dar mi historia de vida y a cambio seguramente la gente llegará con sus cosas, ¿no? Entonces, a eso también se puede referir el tema de ayuda de algún tipo. Un reconocimiento nunca está de más. Me ha pasado que cuando yo quería recabar cierta información, no tenía la voluntad de los empleados, por ejemplo, había la voluntad del jefe, pero no de los empleados. Pero al momento de haber conversado con el gerente y haberle convencido de que a las personas que participen y me den la información, les pueda dar un memorándum de felicitación, un reconocimiento en una reunión entre todo el personal y demás, ha motivado para que esas personas me puedan responder, pero me puedan responder con la verdad, ¿no? Entonces, eh, como parte del investigador, tiene que tener esa capacidad de poder conseguir ese algo que pueda ayudar a que la información fluya y ustedes puedan reunir, ¿no? Suficiente evidencia para poder respaldar su investigación, ¿no? Entonces a eso se refiere con ese algo que está ahí entre comillas, que ya se había dicho, no es
una coima, sino es un intercambio de cosas, ¿no? En el sentido de reciprocidad, por el apoyo que nos están dando con la información los sujetos, bueno, los objetos de investigación. Cuando hablamos de esos aspectos éticos que debe tener un investigador, hablamos de que debe cuidar mucho el tema de la sensibilidad, ¿no? Am, a ver, cuando ustedes hacen una investigación, puede haber temas muy complejos que, que puede llegar a herir el sentimiento de las personas que están siendo, por decirles, entrevistadas, ¿no? Alguna vez me pasó que yo veía en una empresa que había un personal que había bajado mucho su rendimiento, ¿no? Y bueno, como parte de la investigación, le comento que yo quería saber por qué el bajo rendimiento. Y le pregunto si, bueno, le digo si me podía compartir su historia de vida. Y me contó ciertas cosas muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, falleció mi madre y por ley yo tenía 3 días, pero apenas pasó el entierro, a la media hora me llamaron y me dijeron que tengo que volver a la oficina. Obviamente había un grado de sensibilidad muy grande ahí, eh, que se tradujo en lágrimas y ese tipo de cosas les puede pasar a ustedes, ¿no? Y no es que ustedes se pongan a llorar junto a él, ¿no? Tienen que mantener también la calma. Es doloroso, sí. Es sensible, sí. Pero tienen que saber cómo actuar en ese tipo de momentos, ¿no? Entonces, no es que le acompañen en su llanto, sino que tal vez le den algo de fortaleza, pero que respeten mucho eso que les ha dicho, ¿no? No vayan y le difundan al jefe, oye, dice que vos no les has dado permiso y por eso él está bajando el rendimiento. Entonces tienen que tratar de manejar ese tipo de sensibilidades también, que puede afectar a la persona. Eh, Tienen que ganarse la confianza. Para que alguien les dé la información, sea cual sea personal, laboral y demás, realmente tienen que ganarse la confianza de la persona investigada. Porque si no se gana la confianza, uno, o se retiran en media investigación, dos, no le responden, tres, les responden de manera equívoca, que les va a perjudicar a ustedes, ¿no? Entonces puede darse un sinfín de cosas si ustedes no se ganan esa confianza. Pero al ganarse la confianza, estamos diciendo que no vas a ir y le vas a vender lo que te ha dicho, ¿no? Por más de que el jefe te diga, yo quiero saber qué te ha dicho ese empleado, porque siempre veo que creo que está hablando mal de mí, a mis espaldas y demás. Quiero que me digas qué te ha dicho. Ustedes no pueden romper esa confianza que la persona investigada ha depositado sobre ustedes, ¿no? No pueden ir y decirle, bueno, ya, mire, esta es la información que me da. No. Entonces, tienen que cuidar mucho ese tema, ¿no? Entonces, para cuidar ese tipo de confianzas, ustedes desde el día uno de la investigación tienen que poner las cosas en claro. Mire, señor gerente, yo voy a hacer las investigaciones, yo le voy a dar los resultados al final, no le voy a dar por cada persona, yo voy a entrevistar a todo el personal, pero va a tener un resultado general, ¿no? Que le diga cómo usted se está comportando y en qué debería mejorar, por decirles, ¿no? Pero en ningún momento rompiendo esa confianza que están depositando los empleados, pero tampoco el gerente, ¿no? Tampoco van a ir a decir al empleado, mira, el gerente ha dicho esto, si me responden mal, pucha, los voy a votar o cosas así, ¿no? Entonces, tienen que tratar de ganar la confianza y no romperla nunca, no, nunca decepcionarlas y ahí me voy al punto, bueno, al circulito número 3, ¿no? Datos de sensibilidad, datos de confianza y nunca pueden decepcionar a la persona investigada, ¿no? Eso es muy importante. Si han tenido la confianza, no la rompan por ningún motivo. Luego vamos a ir a otro aspecto ético que es la reciprocidad y ahí entrará
lo que les decía, el tema del algo, ¿no? Entregar algo. Eh, Normalmente la gente no va a dar información así por así. No, no es común que pase eso, ¿no? Pocos serán los que agarran y ya dicen, ya, pues te doy información sin recibir nada a cambio. Eh, entonces, traten de buscar esa reciprocidad. Ya les he dicho, no solamente con un regalo, no económico y demás, sino algo que los pueda motivar a poder participar y bueno, que no solamente una persona dé, sino que la otra también, ¿no? Sea de ida y vuelta. Tienen que cuidar mucho la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Como en el caso de la sensibilidad, puede haber personas vulnerables, personas que hayan recibido algún tipo de maltrato, por decirles así, ¿no? En una situación de vulnerabilidad en una empresa, normalmente va a ser el empleado, ¿no? Porque el gerente o el dueño tiene el poder y el empleado, pues, es el empleado. Entonces, tienen que cuidar esa vulnerabilidad. Hay personas vulnerables con algún tipo de discapacidad, podría ser. Hay personas vulnerables, por ejemplo, en alguna empresa, eh, mujeres que están en gestación, ¿no? Entonces tienen, o mayores de edad, o que tienen algún tipo de discapacidad y demás, entonces tienen que cuidar esas vulnerabilidades que pueden existir. Pero no solamente son físicas ni mentales, sino vulnerabilidades en el ámbito social en el que se encuentra, ¿no? Entonces, como les decía, un empleado puede ser vulnerable al jefe, ¿no? Entonces tienen que eh, cuidar mucho, ¿no? No venderlo a la persona que le están investigando, otra vez reitero. No pueden ejercer presión o coerción. Lo que les decía antes, ¿no? Si la persona decide ya no participar, no es para que ustedes vayan allí con algún instrumento y les digan o me das la información o me das la información, ¿no? O sea, tú ya me has dicho que me ibas a dar, así que cumplime. No. O voy a hablar con tu jefe que no me quieres apoyar. No, esas cosas no pueden hacer. Porque al margen de que no es ético, no es correcto que vayan y les obliguen a hacer las cosas, ¿no? Al obligarles, puede ser que la información que les vayan a dar no sea la correcta. Entonces, eso va a dispersar el resultado que ustedes querían obtener. Entonces, va a ir en perjuicio también de ustedes, ¿no? Sensibilidad, confianza, decepción, reciprocidad, vulnerabilidad, presión o coerción. Luego vamos a ir a otro aspecto ético que es la imparcialidad. Y si bien deberían cuidar al vulnerable, los aspectos sensibles, no decepcionar la confianza y demás, deben ser imparciales, ¿no? En el momento en que ustedes, voy a seguir en el ejemplo de la empresa, dueño, empleado, eh, si ustedes se parcializan hacia uno de los dos lados, con seguridad que su información o su investigación les va a salir mal, ¿no? Tienen que saber mantener el equilibrio entre lo que les diga él y lo que les digan ellos. El jefe siempre va a decir, pero yo tengo un buen trato con todos, soy su líder, los manejo bien, vamos en una misma línea, hemos formado un equipo, ¿no? Es lo que siempre va a pensar el de arriba, porque así lo nota. Y el de abajo posiblemente diga, no, este es un maldito, nos has quedado hasta altas horas de la noche, no respeta nuestras horas de almuerzo, ¿no? Un sinfín de cosas que van a escuchar dentro de lo que es la investigación. Pero no se parcialicen ni con uno ni con el otro, ¿no? Sino sean imparciales. Saquen de ambos lados las cosas buenas y malas e interpreten de la mejor manera, ¿no? Siempre el dueño va a decir, pues yo les pago bien. El empleado va a decir, no, no me paga bien, ¿no? Es lo común. Entonces, ahí juega mucho el rol de ustedes en el aspecto de interpretación y de la razón que le puedan dar las cosas. Y por azares del destino, este último punto en el Smart Art me tocó el más gordito, igual que la sensibilidad. Y creo que también, bueno, azares del destino es uno de los más importantes.
Bueno, todos son importantes, pero este me parece, sí, 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 muy, muy importante el tema de la legalidad. Y es lo que les decía. em, ¿De dónde recabar la información? Ah, me ha prestado su equipo de computación y he entrado a su disco de ella y he visto información importante y le he bajado. Y de ahí tengo la información. Eh, Nada legal, ¿no? ¿Por qué? Porque no han cumplido con el tema de la información, de decirles que requieren tal información, que le proporcione la persona dueña de la información, ¿no? O sea, no han cumplido muchos aspectos éticos y están entrando dentro del ámbito de lo ilegal, porque les pueden decir que ustedes han robado información muy importante, que era privada, que no tenía que salir a público y demás cosas, ¿no? Entonces, o que me digan, en el Ministerio X y Z, ¿no? Me han pasado la información y estoy haciendo esa investigación respecto al acoso laboral. ¿A quién te ha pasado la información? A el amigo de mi primo que trabaja en el Ministerio X. eh, Nada legal. Con seguridad, ustedes al mostrar los resultados, no solamente se van a buscar problemas ustedes, porque están utilizando una información que puede ser, eh, por decirlo así, confidencial, pero además se va a meter en problemas la persona que les ha filtrado ese tipo de información, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con el ámbito legal, traten siempre de respaldar todo lo que están haciendo, de tener los consentimientos respectivos, de girar una nota, es una redacción pequeña que tienen que hacer pidiendo que les den la información, pero además que les acepten con esa información para que ustedes en un determinado momento, si alguien quiere tomar cartas en el asunto, pues no tengan ningún tipo de problemas, ¿no? Tengan el respaldo correspondiente y digan, momento, yo aquí tengo una carta firmada por usted o por la MAE que me dice que puedo mostrar este tipo de información, ¿no? Entonces, no se vayan por la ilegalidad, sino siempre por la legalidad. Citen al autor, no hagan plagio, ¿no? Cosas fundamentales que permite la investigación en el ámbito de lo legal. Eh, ¿Dudas, jóvenes, consultas hasta este punto de los aspectos éticos? Nada. Vamos a entrar un poquito a lo que es el manejo de las teorías, ¿no? Y creo que aquí es algo fundamental que deben tomar en cuenta porque dentro de sus investigaciones, de acuerdo a la guía de la universidad, van a tener un fundamento teórico. Teórico. Dentro de las investigaciones tradicionales, este se llama marco teórico. Y muchas veces no sabemos qué es eso, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es la teoría. Bueno, hasta la anterior lámina ya hemos terminado el tema de aspectos éticos. Si alguien quiere decir algo al respecto, pues me lo hace saber, no hay ningún problema. Pero siempre respete. Los aspectos éticos es lo más importante, por eso empiezo con eso mis clases, bueno, el tema de metodología, porque es algo que tienen que saber y tienen que cumplir. ¿No? A partir de ahí, cuando ya saben qué es la ética en la investigación, qué es cómo deberían comportarse ustedes, ya empieza a formarse lo que es la teoría. Entonces, dentro de lo que es la teoría, hablamos que es un conjunto de proposiciones que son vinculadas sistemáticamente, que especifican relaciones causales entre variables. Tal vez no lo han comprendido y ahorita les voy a explicar. Las teorías contienen proposiciones semejantes a las leyes que vinculan dos o más conceptos, variables simultáneos. Es una explicación unificada y sistémica respecto de un fenómeno. Bueno, ¿qué es la teoría? La teoría es todo ese conjunto de conocimientos que se han ido formando en el tiempo, que seguramente han tenido alguna relación de causa-efecto, ¿no? Entre ciertas variables, pero que se han implementado para quedarse. Es decir,
la forma de administración que nos dice seguramente Chiavenato es una teoría, porque no hay quien lo refute, o por lo menos por mucho tiempo nadie lo ha refutado. Es algo que todos lo han aceptado y todos lo han utilizado. Es como las leyes en un ámbito ya más legal, en un ámbito gubernamental. ¿Quién no cumple la ley? O sea, la ley está escrita y la ley se tiene que cumplir. Más o menos así funcionan las teorías, ¿no? Por eso es que en la antigüedad a esas teorías las llamábamos leyes también. La ley de la gravedad, ¿no? No sé qué otro tipo de leyes hay, pero se formaban así porque eran cosas que se han dado, que se han validado, que se han aceptado y que se han unificado respecto a un fenómeno en particular, ¿no? Entonces, esa es una teoría, es lo macro, ¿no? Dentro de toda la investigación es lo macro. Em, para poder formar esa teoría, por ejemplo, ese marco teórico, fundamento teórico, nosotros debemos citar a los autores. No es lo que en mi investigación, no es lo que Freddy Larrea diga, o en la investigación de Limber lo que Limber haya dicho, ¿no? Sino que Limber tendrá que buscar qué dicen los expertos, ¿no? ¿Qué dicen los autores sobre el caso en particular? Si voy a hablar de impuestos a los cocaleros, por decirles así un título que se viene a la cabeza, pues tendré que decir, ¿qué me dicen los expertos sobre lo que son los impuestos? ¿Qué me dice la ley 843? ¿No? ¿Qué me dicen las resoluciones de directorio de impuestos nacionales? ¿Qué me dice un Jorge Valdés, que es un capísimo en el tema tributario, sobre el impuesto o sobre el impuesto sobre estas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen ellos, los autores, sobre estos temas en particular, sobre estos fenómenos que nosotros estamos utilizando? ¿No? Y a partir de ahí, de lo que nos diga A, B, C, D, X, Y, Z autores, que seguramente tendrán muchas cosas en común, porque por eso es teoría, ¿no? Nosotros trataremos de dar una interpretación, ¿no? Pero es eso que todos han aceptado, algo que ha dicho alguien, que lo han aceptado y que hasta ahora está vigente, es unificado, además está sistematizado, ¿no? Entonces la teoría tiene el nivel de ley, es lo máximo, es lo macro dentro de lo que es la investigación. Después tenemos cuál es la función de la teoría. Nuevamente la teoría va a responder a las preguntas de por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, ¿no? Em, la malaria, ¿no? ¿Por qué se da la malaria? ¿Cómo se da? ¿Desde cuándo se da? ¿Cómo ocurre? ¿Qué hay que hacer después? ¿No? ¿O cómo se cura? Y demás. Entonces, sobre un fenómeno en particular, nos va a responder ciertas preguntas que son aceptadas, ¿no? Entonces, que todos dicen, ya, la malaria se da por estas causas, nuevamente ha nacido en tal región, a partir de ello los síntomas son estos, después de un tiempo empieza a reaccionar el cuerpo de esta manera, la forma del cuidado es este y este, el procedimiento que se debe seguir serán A, B, C, D, casos, ¿no? Entonces, esa es la teoría, el que nos responde ese tipo de preguntas. Eh, lo puede sistematizar y dar orden al conocimiento de un fenómeno planteado o de una realidad. Pero además, estas teorías pueden predecir ciertas inferencias futuras, es decir, cómo se va a manejar esta situación o qué va a pasar de aquí en adelante cuando se da un cierto fenómeno, ¿no? O ciertas condiciones. Eh, hay mucha teoría y la teoría se da a través de la lectura, ¿no? En sus temas va a haber una cápita que ustedes van a hacer el estado del arte, seguramente, y ahí van a buscar muchas investigaciones sobre lo que nos dicen los autores y en lo que ustedes van a basar su investigación. Y además que van a tener un marco teórico que debe estar totalmente fundamentado, porque no es de una hojita, sino son muchas hojas que tienen que fundamentar. Entonces, esa es la función de esa teoría, que te trate de dar luces de cómo, cuándo, por qué y qué más hacer, ¿no? Respecto a un fenómeno en específico. Entonces,
A ver, dudas sobre lo que es una teoría, jóvenes. Tenemos las 7:20, tenemos 9 minutos más y 21. Díganme algunas dudas que puedan tener o continuamos. Nada. De todas maneras, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Cada clase se hace una retroalimentación de lo anterior y vamos a proseguir avanzando. Yo sé que ustedes tal vez ya quieren entrar a hacer sus trabajos o que les empiece a revisar, pero la parte teórica es muy importante. Ya les había dicho, ustedes a partir del día de ayer que han empezado conmigo, tienen que empezar a leer, ¿no? Mucha lectura, mucha lectura, ¿no? Yo quisiera agarrar, pasarles el libro y decirles hasta tal día me lo leen, no me van a cumplir, así que va a depender mucho de ustedes que puedan formar esa teoría en sus trabajos, ¿no? Que esté totalmente respaldada. Ahora tenemos que hablar de lo que son las fuentes literarias. Seguramente lo han visto con su docente anterior, cómo recopilar cierta información. Y esto va a ser a través de fuentes literarias. Hay fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. ¿A qué nos referimos con las fuentes primarias? Son ese tipo de información que proviene de primera mano, ¿no? Ah, ¿qué ¿En qué consiste el método investigación-acción participativa? Por ejemplo, ¿no? Si digamos alguno utiliza ese método cualitativo. Van a citar algún autor. Entonces dirán, ¿no? De acuerdo a Carlos Fernández Collao, Pilar Bautista y el señor Sampieri, investigación, acción participativa es bla, 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 ¿no? Pero va a ser de primera mano, no por el hecho de que vayan y le entrevisten a Sampieri, no, porque no creo que lo logre, pero va a ser porque ustedes van a estar en ese momento con su texto. Es una fuente primaria. Tengo el texto de Sampieri, pues lo cito a Sampieri, ¿no? Tengo el texto de Mario Bunge, ese argentino reconocido, pues aquí está su libro de Mario Bunge, en digital, digamos que lo tienen ahí en PDF, lo pueden citar. Esa es una información de primera mano. Eh, que hagamos una entrevista a uno de los bomberos que ha estado en el incendio de Santa Cruz, por ejemplo, esa es información de primera mano, cuando él les cuenta, el que ha vivido el hecho, ¿no? Ha pasado esto, no había agua, hemos ido a traer, el fuego estaba quemando, la gente estaba llorando, ¿no? Ese es un dato de primera mano. No es lo mismo que, digamos, lo que dicen en la tele, ¿no? O sea, no es lo mismo. Nosotros no hemos entrevistado de primera mano a la persona que estaba ahí. Luego vamos a ver fuentes secundarias. Y estos son resúmenes de referencia de las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir? En la investigación, por ejemplo, digamos, ¿no? Ustedes agarran en la investigación de Freddy Larrea, cita a Fidias Arias, en el cual explica que el método cualitativo es X, Y, Z, ¿no? Ustedes no tienen el texto de Fidias Arias, por decirles, pero yo lo he citado en mi investigación, entonces esa es una fuente secundaria. Ustedes se basan en lo que yo he citado en una fuente primaria, ¿no? Como una especie de resumen. Entonces me citan a mí, pero que yo he citado al autor de la idea principal, ¿no? Entonces es una fuente secundaria. Nuevamente este se va a dar en ciertas investigaciones, ciertas tesis, donde es muy difícil conseguir el libro, el artículo, la investigación realizada por alguien, pero que X persona lo ha encontrado y le cita como fuente primaria. Entonces le citan al otro haciendo relación a esa fuente primaria, ¿no? Eh, Más o menos funciona así con los artículos científicos. Hay textos que no los puedes encontrar en las redes o en el internet. No, ni siquiera los puedes encontrar en las librerías.
¿no? Entonces, cuando pasa eso, buscas a gente que ha hecho su referencia y lo ha citado ese autor, entonces a partir de ahí ustedes lo citan, ¿no? Entonces, esa puede ser una fuente secundaria. Y luego va a haber fuentes terciarias, que son registros de referencias variadas. Y aquí vamos a encontrar ciertas fuentes. eh, por ejemplo, videos de YouTube, ¿no? Que en realidad se citan también, pero que proviene de lo que ha dicho alguien sobre lo que ha dicho otro y por ahí en el tiempo se ha ido formando como una teoría. Un correo electrónico puede ser una fuente terciaria en algún momento cuando recabas información de muchos lugares y a partir de ahí tú tienes un resumen del cual puedes utilizar. No se fíen en las redes sociales porque la información que está ahí nunca está validada. Entonces, no la tomen como información válida y científica, ¿no? Traten de ir a lo que realmente es ciencia. Ya la siguiente clase les voy a enseñar a hacer búsquedas, les voy a hablar de los repositorios, les voy a hablar de los operadores booleanos, les voy a hablar de, de las revistas científicas, ¿no? Y de los motores de búsqueda y demás, que les va a permitir llegar a esto. Un trabajo de investigación debería estar lleno de esto, lleno de esto. Ya, por algún caso, con algunos de estos. Es válido, pero no se recomienda. Ahora, de que es válido, ¿no? Em, fuente terciaria, Wikipedia o San Google dice esto. ¿Qué validez puede tener? Bueno, no lo sé. Yo ahorita puedo subir cualquier cosa al Google y todos pueden decir, ah, sí, cierto, cuando no lo es, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esas fuentes terciarias. Siempre traten de buscar las fuentes primarias y secundarias. ¿Qué tenemos aquí? Estos operadores booleanos lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Qué dudas tenemos, jóvenes? Consultas, sugerencias sobre las clases que estamos llevando a cabo, por favor. ¿Todo bien? Bueno, ahora sí, aunque me odien solo por hoy, porque no voy a sacar listado, enciendan sus cámaras que les voy a tomar una pequeña selfie, jóvenes, y de a poco les voy a ir conociendo también. Luis, Jacqueline, Jessica, Sergio, otra Jessica, Gabriel, Jacqueline, Sergio, Jessica, Antonio, Gabriel. Dice presente. Ya, encienda su cámara, por favor. Bueno, con los que están, les voy a sacar una pequeña selfie, ya les voy conociendo. Y con esto ya nos estaríamos despidiendo, jóvenes, de nuestra clase. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Si es que no tenemos Teams, por el mismo canal, porque va a seguir siendo el mismo link. Que tengan una buena semana y un buen cierre de jornada. Hasta luego y gracias por su participación. Gracias, Lician. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Licia.